Por favor. ¿Ustedes saben en qué lugar están en este momento? ¿Saben, verdad? Si en algún momento tienen una duda, ustedes pueden averiguar o pueden preguntarle al de al lado. ¿Ustedes saben qué hora es en este momento? ¿Saben? A ver, miramos. Son las 10:41. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Ustedes saben qué fecha es hoy? Ahí los agarré. 17. 17 de octubre. Ah, de agosto del año 2025. Miren todo lo que saben. Hay tantas cosas en las que ustedes están bien ubicados. Además, ustedes se han dado cuenta que hoy en día contamos con un montón de apoyo electrónico, vamos a llamarle así. Si no sabemos exactamente dónde estamos, nos fijamos en el GPS del teléfono y nos va a decir que estamos en Groves, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, hasta nos puede decir las coordenadas exactas donde nos encontramos sitiados. O sea, tenemos tremendo apoyo para saber dónde estamos. Sabemos perfectamente, miren, hacemos así, y sabemos la hora. Esto, para colmo, estoy haciendo la promoción, me está pagando, auspicia este momento iPhone, Apple. Nos dicen cuántos pasos dimos y cuántos pisos de escalera subimos y cuántos latidos de nuestro corazón y todo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que sabemos. Qué bueno. Cómo nos ha tocado vivir en esta época de la historia donde estamos súper bien ubicados. Hay muchas cosas que sabemos. Ahora, ¿ustedes saben en qué momento de la historia les tocó vivir a ustedes? Porque justamente este es un asunto muy, pero muy importante. Saber en qué momento de la historia nos ha tocado vivir. Esto es importante porque tiene que ver con los acontecimientos que hay a nuestro alrededor. Y además, sucede que si nosotros no nos ubicamos correctamente en la historia, alguien va a venir y nos va a confundir la cabeza y nos va a decir alguna cosa equivocada. Entonces nosotros necesitamos saber exactamente en qué momento de la historia estamos viviendo. Díganme esto, ¿ustedes miran las noticias a veces? Si no las miramos en la tele, las tenemos en el teléfono, les cuento. También eso. ¿Ustedes creen que hay guerras en este momento en el mundo? Oigan, ¿cómo va a haber guerras? Estamos en el siglo XXI, ya aprendimos que eso no le hace bien a la gente. ¿Siguen habiendo guerras? Hay guerras, hay terrorismo, hay violencia, hay de todo eso. Vivimos en una época en la que hay de todo eso. Hay también avances científicos, muchísimos avances científicos. Hay algunos que no sé si son avances. Resulta que encontraron en Texas unos conejos que tienen cuernitos y tentáculos. No sé si sabían eso, ¿verdad? Pero encontraron, y a mí me asusta un poquito eso. Los conejitos antes eran unos animalitos tan tiernos. No voy a hablar con algunos que dicen que son también ricos para comer, ¿verdad? Para mí los conejitos son bonitos como mascotas. Yo soy de la época en que Bugs Bunny aparecía en la televisión y preguntaba, ¿qué hay de nuevo, viejo? Sí, porque preguntaba. Pero los conejitos son todos tiernos. Pero resulta que ahora han aparecido cosas diferentes en el propio planeta que hemos estado habitando durante miles de años. ¿Y ustedes se han dado cuenta de que el clima está diferente también? No solamente hay guerras en este planeta, sino que los volcanes están haciendo erupción tremendo. Hay terremotos. Uno de los terremotos más grandes de la historia se produjo en el este de Rusia hace poquito, que hasta hubo esta amenaza de tsunami para todas las costas del Océano Pacífico, fue tremendo.
Si ustedes están atasados con las noticias del mundo, vengan a la iglesia y el pastor les actualiza, ¿ok? Por las dudas que se les escape alguna. Pero no, es que tenemos que prestar atención, tenemos que mirar alrededor, tenemos que saber dónde estamos parados. Necesitamos saber. Y justamente en esta cuestión tenemos que prestar atención a qué es lo que viene de ahora en adelante. Si ustedes no lo escucharon, yo se los digo. Estoy haciendo la actualización de noticias. Después les cobro. No, quédense tranquilos. Hace poco, Bill Gates estuvo diciendo que estamos al borde de una revolución bastante importante y que tiene que ver con el uso y la extensión de la inteligencia artificial. Y que llega al punto en el que los seres humanos vamos a ser cada vez más, de alguna manera, controlados por la ciencia, la tecnología que nosotros mismos hemos creado, pero que le estamos concediendo atribuciones de tomar ciertas decisiones por nosotros. Y cada vez más decisiones le damos. Entonces, dice Bill Gates que en cuestión de 2, tal vez como sumo 3 años, va a haber una revolución muy importante en lo que tiene que ver con el estilo de vida de los seres humanos. Y la cosa se pone complicada. Ahora, digo todo esto, y ustedes se dieron cuenta que esta mañana le pedí a la hermana que leyera el libro de Apocalipsis. Ay, ay, ay. Quédense tranquilos que no voy a predicar de Apocalipsis, no voy a estar partiendo de eso, pero justamente nosotros tenemos que reconocer que a nosotros nos ha tocado vivir en el periodo de la historia del fin, del final, del final. Le voy a decir algo en términos bíblicos. En términos bíblicos, aquel periodo desde la resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida es llamado los tiempos del fin, ¿verdad? Al punto que los primeros cristianos ya estaban esperando que todo se diera, que todo se produjera. Todo este periodo, ya vivimos en los tiempos del fin, pero cuando nosotros empezamos a mirar las circunstancias que nos rodean, cuando nosotros empezamos a analizar las cosas que pasan, tenemos que reconocer que el Señor Jesús está haciendo así, en este momento. Y cualquiera de estos días puede haber el sonido de trompeta y se puede ver la señal del Hijo del Hombre en las nubes, en los cielos. Y entonces el periodo de la gracia se acaba y ocurre la segunda venida. Ahora, yo les estoy diciendo porque la palabra dice que todos nosotros tenemos que estar preparados, que no nos tome desprevenidos y que no nos tome la segunda venida sin estar seguros que cuando viene Cristo nosotros nos vamos con Él. Porque la verdad es que no todos se van con Él. La verdad es que todos aquellos que no recibieron a Jesús como su Salvador y el Señor de sus vidas, se quedan y tienen otro destino. Entonces, es tremendamente importante, hermano. Yo recibí convicción de compartirles esto, porque hay veces que pasamos y hablamos de mucho contenido de la Biblia y hablamos de doctrinas como hablábamos del estudio bíblico y todo eso, pero hay veces que no recordamos, oigan, mire que ya está llegando el tiempo y que viene ahora. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. Ustedes saben que cuando los primeros cristianos escucharon hablar acerca de la segunda venida y del fin de los tiempos, ellos consideraron que iba a ser casi a la semana siguiente. Y ellos se prepararon, o sea, lo tomaron muy, pero muy en serio. Y está bien lo de tomarlo en serio. Ahora, el hecho es que, por ejemplo, el apóstol Pablo había hablado de la segunda venida con los hermanos en la ciudad de Tesalónica, en la iglesia en Tesalónica, y algunos hermanos en la ciudad de Tesalónica, considerando que Cristo Jesús venía pronto, habían dejado el trabajo y ya estaban haciendo las maletas, ya estaban listos. Y Pablo les tuvo que escribir para decirles, hermano, calma, no sabemos cuándo va a ser,
pero no dejen todo, no se acuesten a dormir esperando que Cristo venga. Tenemos que seguir adelante, tenemos que andar en la voluntad del Señor, pero tenemos que estar preparados sin descuidarnos y tenemos que estar listos para cuando eso suceda, aunque no sabemos cuándo va a ser. El propio Hijo de Dios, Jesús, dijo: el día y la hora nadie sabe sino el Padre. Entonces, tengan cuidado, hermanos. No sé si a ustedes se han dado cuenta, pero los que tenemos más años hemos vivido como 15 fines del mundo ya. Cuando se estaba terminando el siglo XX, nos dijeron que, como ya empezábamos con las computadoras y todo esto, nos dijeron que el mundo se iba a terminar en el 2000 porque iba a haber un lío, no sé de qué tipo, y bueno, sobrevivimos al fin del mundo en el 2000. Luego, por ahí por el año 2012, nos dijeron que el calendario maya había dicho que se terminaba y que en el 2025, aquí estamos. Hemos sobrevivido a unos cuantos anuncios de fin del mundo. ¿Y saben por qué? Porque nadie le puede poner fecha, sino el Padre. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Escuchen, cada vez que se produce uno de estos eventos cataclísmicos, cada vez que se produce una gran inundación, un tsunami, un terremoto, escucho voces por allí y uno recorre las redes sociales y encuentra anuncios. Esto es la señal de que ya mañana y que va a pasar y que en tal día y que tal fecha. Y siguen surgiendo aquellos que vienen con un anuncio de fecha. Nosotros nos tenemos que aferrar al libro. Nos tenemos que aferrar a lo que dice la palabra. Y es por eso que hoy le quiero recordar algunas de las cosas que dice la palabra a este respecto, más bien para que nosotros estemos preparados. Lo primero que les voy a leer está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses 2, empezando en el versículo 1. Dice así 2 Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. Oye, ¿de qué hablaron hoy en la iglesia? Del anticristo. ¿Qué pasó? Ustedes conocen esta palabra anticristo, ¿verdad? Ahora, los lectores de esta carta, fíjense que esta es la segunda carta
a los tesalonicenses. En la primera carta Pablo les había hablado de la segunda venida y resulta que en la iglesia al parecer se produjo una revolución y justamente fue que algunos hasta habían dejado de trabajar y algunos pasaban la vida así, mirando al cielo, esperando que ya Cristo Jesús viniera. Les voy a confesar, hermano, muchos días yo ando mirando al cielo, porque estoy convencido que Cristo Jesús viene pronto. Y por eso es que les traigo este mensaje, porque hermanos tenemos que estar preparados. Ahora, fíjense que Pablo les dice, hermanos, cuidado, le dice. Con respecto a la segunda venida, tengan cuidado, no se dejen engañar, no se dejen sacudir de donde ustedes están, no se dejen preocupar, y todavía hace una lista, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, ni por ninguna cosa. Y Pablo hubiera dicho, ni por YouTube, ni por TikTok, ni por ninguno de esos. Aférrense a lo que el Señor enseña. Ahora, aquí el apóstol Pablo menciona algunas cosas que tienen que suceder antes que Cristo regrese. O sea, presten atención, le dice, antes que suceda la segunda venida, tiene que ocurrir la apostasía. Y esta es una palabra un poco rara, ¿verdad? Nosotros no hablamos de apostasía por allá. La apostasía es una palabra que se refiere al abandono de la palabra, al abandono de la fe. Y hablando de apostasía, puede ser que en nuestro mundo esté sucediendo que cada vez las personas se alejan más y más y más. Y es más, si alguien tiene un discurso o una enseñanza o un comentario de acuerdo a la palabra del Señor, un comentario cristiano, hay veces que la gente, quítate, no quiero escuchar eso, eso no es lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos cayendo más en el mundo en dejarnos llevar por nuestras tendencias, por nuestras ganas, por nuestras ideas, y las personas cada vez lo quieren escuchar menos a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto que estamos viviendo se llama apostasía. O sea, el apóstol Pablo, en el primer siglo, escribiendo a los tesalonicenses, les dijo, Cristo Jesús no va a venir sin que antes ocurra lo que está ocurriendo hoy. ¿Entienden lo que quiere decir esto? Que Cristo Jesús está mirando el cronómetro, porque va a venir en el momento exacto. O sea, el tiempo de prepararnos y estar listos es ahora. Ahora, sin que se produzca la apostasía, no va a venir Jesús. Viene después de la apostasía. Y lo otro que dice es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¡Wow! ¿Y ese quién es? Es ese al que conocemos con el nombre del anticristo. O sea, Cristo Jesús viene después del anticristo y es más, dice que al anticristo Jesús lo mata con la palabra de su boca y con el resplandor de su venida. Ahora, con respecto a esto del anticristo, yo he escuchado tantas versiones, hermano, que a uno lo confunde. Decían que el Papa Juan Pablo II era el anticristo. Dijeron que Vladimir Putin es el anticristo. ¿Lo escuché? Sí. Y se puede decir muchos y muchos y muchos más. ¿Y saben qué? Creo que ninguno de nosotros le va a poder poner un nombre. Pero el hecho es que se va a manifestar que va a tratar de tener cierto control sobre los otros y mostrarse como Dios para cuando Cristo Jesús regrese. Ahora, en cuanto a esto de mostrarse como Dios,
Saben que he visto algunas cosas bien raras últimamente. Disculpen que he andado recorriendo las redes y por eso tengo tanta noticia para darles. ¿Ustedes sabían que hay gente que le rinde alabanzas y exalta y busca revelación en el algoritmo de YouTube? Hay gente que lo hace. Vi los videos de gente que hasta se inclina y le canta alabanzas y busca porque consideran que el algoritmo de YouTube es Dios. Y se inclinan para la venida del siguiente santo video, porque vieron que el algoritmo, cuando se nos termina un video que estamos mirando, sea una peli, una noticia, lo que sea, estamos mirando, termina ese y nos concede el siguiente. Bueno, ellos consideran eso una especie de revelación. ¿Dónde estamos? Cristo Jesús está mirando el cronómetro. Esto ya no da para más, hermano. Esto ya no da para más. ¿Qué más tenemos en este mundo? Tenemos homosexualidad, tenemos adulterio, tenemos liberalidad de todo tipo. Violencias, las que inventen. Ya no queda nada por inventar. Y encima le estamos llamando a Dios a cosas que no le corresponden. Por eso es que tenemos que buscar al único Dios verdadero, aquel que envió a su Hijo para darnos la salvación, y tenemos que estar profundamente preparados. Ahora, esto implica, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo hostil al Evangelio de Cristo Jesús. No todas las personas nos van a dar una palmadita en la espalda y nos van a felicitar porque vinimos a la iglesia. Van a haber personas que nos van a rechazar por esto. Ahora, escucharon que les hablé de que viene el hijo de perdición, el que se sienta en el lugar de Dios y que pretende ser como Dios. Pero quiero recordarles, pensando en lo mismo, otro pasaje de la Biblia que en este caso está en la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Aquí tenemos dos autores bíblicos. Pablo advirtiéndole a los tesalonicenses, oigan, no se dejen mover, pero sepan que Cristo Jesús va a venir después que se produzca la apostasía y después que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado. Ahora, Juan, escribiendo un poco después de Pablo, él dice, oigan, ya se ha producido un problema bien grande que ha afectado a la iglesia. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes escucharon, y lo dice con tanta ternura Juan, nos llama hijitos. Cuidado con Juan, porque hay veces que te dice hijito y luego te pega bien duro. Pero el hecho es que, dice, hijitos, escucharon ya que va a venir el anticristo, ¿verdad? Ya escucharon que es el tiempo del fin, ¿verdad? Juan escribía esto más o menos en el año 90 de nuestra era. Estamos en el 2025. Desde que él escribió hasta ahora han pasado muchos años, mucho tiempo. Sin embargo, ellos ya consideraban, oigan, presten atención porque es el tiempo del fin. Así les dice Juan. Prepárense. ¿Se imaginan si Juan viniera entrando aquí, que nos diría, oigan, hijitos, get ready, prepárense, porque la venida está cercana. Ahora Juan le dice, ustedes escucharon que viene el anticristo, ¿verdad? Déjenme decirles algo. Ya se han levantado, año 90 de nuestra era, ya se han levantado muchos anticristos, los que niegan al Hijo. En el año 90, antes de terminar el primer siglo, ya se habían levantado. Hoy en día siguen recorriendo las calles de este mundo. ¿Qué hacen? Niegan la grandeza de Jesús. Niegan la autoridad del Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, Juan lo que le dice a aquellos que caminan con el Señor, a aquellos que son discípulos de Jesús, es, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen al Espíritu Santo obrando en ustedes. Y los que tienen al Espíritu Santo tienen la enseñanza que viene de Dios obrando. Entonces, cuando vengan los mentirosos, ustedes los van a poder ver de lejos. Pero para esto es que nosotros tenemos que, primero, asegurarnos personalmente de que estamos en Cristo Jesús y luego el Espíritu Santo nos va a llevar una y otra vez a la palabra. Hermanos, este es un libro milagroso, este es el libro de Dios. Este libro demoró 1500 años en ser escrito. Más o menos 40 hombres participaron en su escritura, pero vivieron en diferentes épocas, fueron de diferente tipo de cultura, hasta diferentes idiomas hablaron. Sin embargo, comunican un solo mensaje, que es el mensaje del Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue enviado para salvarnos. Si alguna vez te has sentido invitado por Dios a prestar atención a su palabra, este es el momento en el que tienes que aplicarlo con todo tu ser. Vuelve al libro. Y es cierto, cuando leas la palabra, hay veces que vas a leer cosas que no vas a entender del todo. Para eso es que el Señor nos ha permitido reunirnos y estar juntos, para edificarnos unos a otros. Es por eso que dedicamos tiempo al estudio bíblico. Es por eso que nos reunimos entre medio de la semana para hacer lo mismo. Y seguimos edificándonos. Dicho sea de paso, vuelvo a promover, empezamos con un estudio bíblico nuevo que va a ser de mucha bendición para nosotros los miércoles, no se lo pierdan. Pero necesitamos aferrarnos y apegarnos cada vez más a la palabra y a nuestra relación con el Señor, porque, como dice Juan, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos el privilegio de que Dios en persona esté obrando en nuestras vidas, en la vida de todo aquel que ha invitado a Jesús a ser su Salvador y Señor de su vida. Nosotros tenemos que afirmarnos
en el Señor. Y dice, la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. La unción misma les enseña. Jesús había prometido, yo me voy a ir, pero va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a enseñar todas las cosas, les va a declarar mi palabra. Es lo que estaba diciendo. Búsquenlo en el Evangelio de Juan y van a encontrar que el propio Jesús dijo esto para prepararnos. Entonces, hermanos, sí estamos viviendo los tiempos del fin. Mucho más que Juan y mucho más que todos estos autores del Nuevo Testamento, que nosotros los leemos y los respetamos. Hoy en día, más que nunca, tenemos que estar preparados. ¿Saben qué, hermanos? Yo estoy prácticamente convencido de que el anticristo ya pisa el planeta. Y que tal vez sutilmente ya se esté manifestando. Pero tenemos que estar listos. Solo les quiero recordar de qué manera terminó Jesús el Sermón del Monte para que nosotros estemos preparados. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la clave no está solamente en llamarle Señor. Señor le llama a cualquiera. Conozco mucha gente que le llama Señor y no todos van a ir a la presencia del Padre cuando llegue el momento. No todos los que le dicen Señor, y el propio Jesús lo dice, y lo dice con toda claridad. Fíjense que en primera de Juan le dice a la gente, escuchen, de estos anticristos que andan por ahí, muchos salieron de nosotros. O sea, fueron parte de la iglesia y luego salieron y andan enseñando cosas por allí, pero resulta que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar despiertos y preparados para ser cuidadosos aún en cuanto a los que nos acompañan en la iglesia. Es por eso que yo con todo respeto, hermano, les pido por favor, si alguna vez me escuchan decir algo que ustedes encuentran que no está en la palabra, vengan y díganme. Porque nos podemos equivocar y para eso estamos juntos, para edificarnos, para crecer juntos y para estar preparados juntos. Pero fíjense que allí Jesús le dice, no alcanza con decirme Señor. El que entra a la presencia no es el que habla mucho. El que entra a la presencia es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, la cuestión no es de que tú salgas de aquí, ahora terminamos el servicio y tú sales de aquí llamándole Señor, gracias Señor. Muy bien, dale las gracias, sí. Pero procura hacer su voluntad. Procura preguntarle al Señor, tal vez al salir de aquí mismo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué tengo que hacer con mi tiempo? ¿Qué tengo que hacer con mis energías? ¿Qué tengo que hacer con mis relaciones? Pregúntale al Señor y deja que el Señor dirija tu vida, que el Señor verdaderamente te lleve en su voluntad. Aquellos que caminamos con el Señor, los que vamos a su presencia cuando Él venga a buscarnos, que seamos arrebatados para ir con Él, nosotros nos sujetamos a su voluntad. Ya no vivimos de acuerdo a lo que se nos antoja a nosotros. Nos hemos rendido ante Él, ante aquel que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
No se trata ya más de vivir lo que a ti se te antoja. Cada vez que tengas que tomar una decisión, ve y pregúntale. Y prepárate porque Él te va a responder. Porque Él verdaderamente te va a mostrar las cosas como son. Pero necesitamos vivir en su voluntad. Y estar preparados porque este es el tiempo en el que llegamos al final de la historia. Entonces, hermanos, necesitamos fortalecernos. Si en algún momento hemos necesitado estar juntos, cuánto más cuanto aquel día se acerca. Nos necesitamos para apoyarnos, nos necesitamos para cuidarnos. Es posible que recibamos hostilidad de otros que no creen lo mismo que nosotros. Por favor, no respondan ni con hostilidad, ni con violencia, ni con rechazo, pero corran a refugiarse con sus hermanos en la fe. Seamos de apoyo los unos para con los otros. Seamos conscientes de que vivimos en esa época, en la apostasía, y que Cristo Jesús regresa pronto. ¿Saben? Ahora voy a salir afuera y voy a mirar arriba, porque hoy podría venir, o mañana. Y si hay algún familiar o hay algún amigo que todavía no escuchó del todo, el tiempo para hablarles ahora. No esperes a aprender tanto más de la Biblia o a saber más. Necesitas compartir de Cristo Jesús ahora para que lleguen a la salvación y para que cuando Él venga no salgan avergonzados, como dice la palabra. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte las gracias, Señor. Señor, gracias porque tú nos has amado tanto que no has querido que permanezcamos en tinieblas, que nos quedemos en ignorancia, sino que tú has querido advertirnos y revelarnos la verdad. Amado Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a estar preparados. Señor, no queremos ser avergonzados. En aquel día queremos que tú nos mires y que tú digas, a ti te conozco. Que tú nos conozcas, que tú no nos rechaces como aquellos que van a llamarte Señor, Señor, pero tú no los conoces. Queremos ser de los que andan en tu voluntad y por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Señor, ayúdanos. Nos ha tocado vivir un tiempo difícil, un tiempo oscuro, pero por favor, ayúdanos a dejar que tu Espíritu obre en nosotros. Ayúdanos para que podamos dejarnos guiar por ti conforme a tu voluntad. Ayúdanos para que podamos servirte como tú mereces ser servido. Padre, obra y habla el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos afirmarnos en ti y nos ponemos en tus manos. Padre, que al salir de este lugar lo hagamos en un sentido, preparados para el momento en el que tú vengas. Si quieres venir ahora, si quieres venir la semana próxima, cuando quieras, pero que estemos preparados. Y Señor, que al mismo tiempo estemos listos para compartir con otros esta salvación que tú nos has dado a nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Nuestra familia necesita de ti. No pueden esperar más. Nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a compartir a Jesús con cada persona que tú pongas en nuestro camino y que haya más personas que cuando llegue aquel día podamos irnos contigo. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, bendícenos en esta semana, que verdaderamente podamos andar en tu voluntad y podamos recibir tu provisión, tu cuidado, que tú estés habitando en el hogar de cada uno de nosotros. Y Señor, nos ponemos en tus manos, queriendo alegrarnos en la obra que tú haces en nosotros. Gracias por amarnos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, que Dios me los bendiga, hermoso tema. Dios quiere que nos preparemos. No sabemos en qué. Y una vez empezaron a dar a mi vida y decía
Así mismo es. Empezamos con el miércoles a las 6 de la tarde, estudio bíblico. Al viernes, servicio de oración. Y el domingo, estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15, servicio general. Estos son los anuncios. Y el domingo vamos a tener nuestro almuerzo del mes. Así que los que vayan a traer algo para compartir, en el grupo de WhatsApp se informan con la hermana, también la hermana Nancy, y todos traemos algo rico y sabroso para compartir. Amén. ¿Verdad? Y como nosotros lo consideramos y somos el cuerpo de Cristo, ahorita hay necesidad. Nuestra hermana Nancy se siente un poquito mal, no se vaya, vamos a orar con ella un ratito Sí. y ponerla en las manos del Señor. Que Dios me lo bendiga. Amén.